El 14 de agosto de 2016, el mundo de la música indie amanece conmocionado por una tragedia. Super Submarina, el grupo de Baeza, Jaén, que encabeza muchos de los festivales del momento, ha sufrido un accidente de tráfico. No han muerto, pero sus vidas penden de un hilo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Las agencias meteorológicas habían informado de que ese día amanecería en Baeza a las 7:30 de la mañana y estaba previsto que anocheciera a las 21:09, un minuto antes de lo que anocheció la jornada anterior. Los días son más cortos para todos, pero nunca serán más cortos, tan cortos como si fueran cortados de un solo tajo con un cuchillo afilado, como este día iba a serlo para José, Juanca, Pope y Jaime. En Cullera, de donde habían partido hacía unas horas, amanecía a las 7:14 horas. Con una luna redonda sobre sus cabezas, los cuatro habían subido al monovolumen durante la madrugada, camino de su tierra, camino de las fiestas y camino del maldito brevísimo día que cambiaría sus vidas para siempre. A unos pocos kilómetros de allí, el amasijo de hierros del monovolumen es una estampa aterradora. El impacto frontolateral con una furgoneta ha sido brutal. A las 8:06 de esa mañana, según el parte policial, pero un puñado de minutos antes, porque nadie puede determinar su hora exacta, el día se había acabado para ellos. En ese instante, rondando las 7:30 de la mañana, todo su pasado se había convertido en una vida y todo lo demás, su presente y su futuro, en algo incierto. Huele a neumático quemado. Supimos de su lucha por la vida, pero luego la imagen se fue a negro. Super Submarina se hundió en el silencio, un silencio que Fernando Navarro ha logrado romper con el libro Algo que sirva como luz. Super Submarina es la banda de rock más famosa que haya salido de Baeza. José, Jaime, Pope y Juanca eran cuatro chavales que se conocieron pegándole patadas a una pelota y estaban a punto de comerse el mundo cuando el trágico accidente en su furgoneta de gira puso punto y aparte a su carrera. No punto y final, porque como dicen ellos, mientras los cuatro estemos vivos, Super Submarina sigue vivo. Bueno, temazo. ¡Qué temón! Temazo. Temón. Temazo. Temazo. Tenemos temazo hoy, Violeta. Tenemos temazo porque la vida en la carretera puede ser perra, como bien saben Super Submarina. Y también Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro, El Láser y autor de Vidas Perra, editado por Silex, una colección de historias musicales sobre artistas que conocieron la cara más amarga de la profesión. Bueno, y para Vida Perra, la mía, que tengo que aguantar cada mes más o menos a este pulgoso can, a este chucho hediondo, este tuso pestilente. Crudos días, señor Sanabria. Crudos días, qué buen dominio de los sinónimos tiene usted. ¿Verdad? ¿Por qué no escribe un libro? No me contestes una pregunta sí, retórica. Lo he escrito, La caída del imperio, novelón, ya en su librería más cercana. Además es curioso porque aquí el único que lleva años oliendo a perro mojado es usted. Wow. ¿Usted sabe cómo se llama al hecho de tener que aguantarle tanto y tantas veces seguidas? Sí, se llama ser adulto y no pensar que la vida le debe algo a uno por el hecho de ser un hueso de sacos, un saco de huesos neurótico. Un saco de huesos neuróticos. Un hueso de sacos. Qué triste resulta comprobar que se ha vuelto a equivocar al tomar las pastillas esta mañana, señor Sanabria. Son las que no vienen en una bolsita blanca. Pero claro, eso es mucho pedir para una mente precaria como la suya. Lo dice un tipo al que hay que explicarle cómo funciona el desodorante. Wow, siempre hay un momento en la vida en que me cuestiono qué clase de decisiones he tomado. Es precisamente aquí atrapada entre fuego cruzado de estos dos titanes del humor. Un humor que me va a perseguir en mis pesadillas para siempre. ¿Os podéis comportar como adultos unos minutos? Bueno, yo sí puedo. Pero Para él es mucho pedir. Venga. No creo. Venga. Tienes dudas, pero yo ahora no. Tú lo ves raro, yo lo veo un tecnicolor. Ese fatídico accidente que se produjo mientras volvían conduciendo de un festival a pasar las fiestas en su pueblo, en Baeza, dejó a la banda en un limbo mediático y personal mientras se recuperaban de las gravísimas lesiones sufridas. Se acabaron los conciertos, se acabaron los locales de ensayos, se acabaron las entrevistas. Incluso la amistad que les había llevado a lo más alto se vio comprometida. Ahora, a través de las páginas de Algo que sirva como luz, sabemos que la historia de Super Submarina va más allá del típico cuento de ascenso y de caída, de éxito y tragedia. Es la historia de cuatro chavales, de sus sueños, de sus familias y de su pueblo, de Baeza. Y como hemos dicho, su autor, Fernando Navarro,
escritor y periodista del País, curtido en 1000 batallas musicales, autor también de Todo lo que importa sucede en las canciones, cuenta cómo ha sido ese catártico reencuentro de los integrantes de la banda, revelando una historia que llevaba muchos años esperando ser contada. Querido Fernando, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí con vosotros, genial. ¿Cómo has conseguido romper ese silencio? Bueno, pues la verdad es que no tenía ninguna clave, simplemente me acerqué a ellos después de bastante insistir a Ernesto Muñoz, su manager, por poder charlar con ellos, y para el 5º aniversario del accidente accedieron a escucharme, ¿no? Cuál era mi propuesta periodística, que era hacer un reportaje para el País semanal, donde trabajo, donde estoy ahí en el equipo de la redacción, y a raíz de esa primera escucha que tuvimos, charla, conversación, decidimos que hacíamos las entrevistas unos meses después, ¿no? Porque estábamos todavía como con pandemia, con restricciones en 2021, y al volver a bajar como 2 o 3 meses después, 2 meses y medio más o menos, pues ellos empezaron a hablar y nos dimos cuenta, bueno, yo sobre todo no tenía tanto material de sus 4 conversaciones, que había mucho más que una simple entrevista, que era la punta del iceberg simplemente de todo lo que había detrás, ¿no? Tú ya conocías a la banda, evidentemente, antes del accidente. ¿Cómo recuerdas tú ese 14 de agosto de 2016? Pues lo recuerdo regresando del Sonorama 2016, un Sonorama bastante especial. Tocó, si no recuerdo mal, 091, que había estado yo con José Ignacio Lapido hablando bastante. Bueno, y recuerdo regresando a Madrid por la Nacional 1, cuando me llamó un amigo, ¿no?, que estaba en el Sonorama, y me dijo: ¿te has enterado de lo de Super Submarina? Yo, claro, iba conduciendo y no estaba mirando las redes sociales, que ante un accidente me llamó para que yo estuviese pendiente para escribir en el periódico, por si tal. Y es que fue colgar con él, y a los 2 minutos me llamó la redacción del periódico: oye, estamos viendo por redes sociales que ha pasado esto de Super Submarina, a ver si te puedes informar. Entonces tuve que pararme en una gasolinera, en una estación de servicio, con un calor enorme, con el aire acondicionado del coche y las puertas abiertas un poco para tener espacio donde, con el ordenador, empezar a escribir la noticia. Llamé a Ernesto Muñoz, que me cogió el teléfono porque no se lo estaba cogiendo a nadie, y me dio un poco de información, porque él iba camino de Baeza. ¿Qué te contó en esa llamada? Pues que lo primero me acuerdo que me dijo que por favor, que hablaba conmigo, que no estaba hablando con nadie todavía. A mí hablaba conmigo por 2. 1, porque nos conocíamos bastante, y 2, porque yo era el diario El País, entonces al final sabía que eso iba a tener una repercusión mediática y no podía estar atendiendo a todos los medios. Entonces me dijo que por favor, lo primero, que desmintiese la posibilidad de que hubiese muertos, porque no había muertos, porque corría ya por redes sociales la posibilidad de que alguien hubiese podido morir. Y luego me dio la poca información que tenía, ¿no?, que él iba camino de Baeza y que las familias le habían transmitido bastante de intranquilidad y todo, pero que no había muertos. Y eso fue lo que intentamos recalcar en el primer párrafo del artículo, ¿no?, que no había muertos. Después del accidente hubo unos años de silencio. ¿Seguían estando presentes Super Submarina como grupo en tu vida? No, en mi vida no. En mi vida, bueno, yo tenía la idea de Super Submarina como algo, como quería acercarme a ellos porque yo los conocía, les había entrevistado en una sola ocasión, tampoco mucho, pero sí que me parecía una historia periodística relevante, ¿no?, porque habían desaparecido en las redes sociales. Sabía que la información que había sobre ellos era nula, había un hermetismo total por parte de Ernesto. Cada vez que yo hablaba con él me daba una información muy escasa, él mismo no quería indagar en la problemática de la banda, y me parecía que periodísticamente sí que tenían que hablar. Lo que no me imagináis lo que me iba a encontrar después. ¿Y les ha costado mucho a ellos mismos empezar a tirar del hilo? Sí, porque es que yo cuando bajé la primera vez me fui ya a Madrid, me había saltado el confinamiento, me acuerdo, aunque es verdad que con carnet de periodista podías pasar un poco por todos lados. Me regresé pensando que había una densidad emocional entre ellos, ¿no? Claro, yo estoy acostumbrado a juntarme con un montón de bandas, y siempre, aunque haya roces entre las bandas, hay incluso un cinismo bien construido para que todo fluya de alguna manera, ¿no? Y en el caso de ellos, digo, bueno, está aquí estos 4 chavales, en el caso no estaba José ese día, pero incluso solo hacía esa ausencia, pesaba mucho. Había como falta de comunicación, casi no se miraban mucho a los ojos, llegaron de una manera muy especial. Es verdad que estábamos todavía con el confinamiento y parecía que nos estaba afectando mucho, pero luego ya cuando me puse a hablar con ellos vi que costaba mucho hablar del dolor, claro. Es que nunca era distinto hablar de tu nuevo disco, de tu nueva gira, de a veces muchos dolores que están un poco forzados para contar un relato con tu propio disco, ¿no? Que también te lo encuentras mucho a veces en los artistas que tienen su propio relato del disco, y en ellos era hablar de un trauma, ¿no? Tenían 4 traumas y fue muy difícil al principio. 4 traumas que no habían compartido. No, entre ellos no. No. Eso fue para mí la clave, cuando, sobre todo la historia de Jaime, ¿no? Cuando me di cuenta que Jaime me empieza a contar cosas de su vida y me dice que no lo había hablado con nadie más que sus padres. Dice que no lo había hablado con sus padres, sino que sus padres lo habían sufrido y que lo había hablado con una psicóloga que terminó dejando porque no le servía de nada.
Entonces me di cuenta que había muchísimas cosas que estaban poco conectadas entre ellos. Y luego ellos me fueron reconociendo y yo les decía, bueno, ¿y tú esto me estás contando? ¿Lo has hablado con José? No. Y José, ¿tú estás hablando con Juanca? Y no, al final ellos entre ellos habían tirado cada uno por su lado y habían intentado sobrevivir a su dolor, ¿no? Y eso fue bastante trágico. Vamos a contar quién hace qué, porque tú hablas de ellos como si todo el mundo conociera quién, qué papel tiene cada uno en el grupo. José, Chino, es voz y guitarra, Jaime es guitarra solista, Pope es el bajo y Juanca el batería y percusión. Podemos pensar que esta canción, algo que sirva como luz, anticipa un poco lo que iba a suceder y resulta sobrecogedor que muchas letras de la banda tengan ahora esa lectura, ¿no? ¿Tenías claro que ese era el título más adecuado? No lo tenía claro, no. Yo llegué a pensar en... el primero que tuve en mente era Rayo que no cesa. Y me dijeron en la editorial, ¿no? Me dijo, bueno, eso es muy de Miguel Hernández. Sí, un poco bastante. Y claro, pero como lo dicen en sus canciones, digo, es verdad, es Miguel Hernández. Digo, vaya, no vamos a tampoco, parece que vamos a sacar un libro sobre Miguel Hernández. Y no, vino un poco hablando con ellos, con los de la banda. Sí que yo tenía claro que quería que fuera algún verso o un título de una canción. Y me pasaba eso, yo escuchaba mucho a la banda en casa, sobre todo en los viajes a Baeza, en ida y vuelta. A mí me gusta mucho conducir con música y como que ordeno muchas ideas. De hecho, alguna vez he cogido el coche solamente para ordenar ideas y conduciendo y escuchando música. Y nada, y ahí empecé a escuchar las letras y me pasaba lo que tú dices, que digo, hostia, es que están anticipando muchas de sus... O sea, tú escuchas la canción Puta Vida y hablan directamente de un golpe en el asfalto. O sea, es acojonante, ¿no? ¿Y cómo sienta entrevistar a un grupo cuando están recuperándose de algo tan grave después de haberlo hecho pues cuando estaban en todo lo alto, desde el punto de vista personal? Bueno, a mí este libro creo que lo he reflexionado ahora, ¿no? Con las entrevistas y alguna presentación que hemos hecho como la que hicimos aquí en el Teatro Pavón. Creo que me ha sacado o me ha hecho ser mejor persona y escritor, en el sentido de que creo que las dos cosas están bastante unidas. No se puede, ¿no? No puedes escribir tampoco sin ser tú, ¿no? Y porque me ha enseñado a escuchar y a empatizar y a reflexionar desde un punto de partida muy distinto a lo que estoy acostumbrado, ¿no? La industria musical, la industria cultural está repleta de promo, ¿no? Y es muy difícil incluso encontrar traumas y dolores que lleguen desde una manera tan cruda, nunca mejor dicho estando en este programa, ¿no? Tan real, ¿no? Tan auténtica. Y en este caso es que yo notaba que me estaba adentrando en algo nuevo para mí también como periodista, que era formar parte de un dolor denso, pesado, que caía en cada palabra que decían todos. Y cuando ya me metí con las familias, claro, tú todavía estás en los traumas, ¿no? Las familias, yo recuerdo padres y madres de los 4, sobre todo de José y de Jaime, que no podían hablar. Es que me metían en el salón de su casa, en las cocinas, y después de haber estado ahí comiendo con ellos durante un día, luego iba a los 2 meses, volvía a intentar retomarlo. Y yo me encontraba ante una situación que para mí era también de mucha responsabilidad, pero bueno, también era fascinante conseguir llegar con eso a algún lugar interesante, ¿no? Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Eran, como dicen en esta canción, reyes del mundo en un momento y de repente la oscuridad se cernió sobre ellos. Y tú has conseguido poner algo de luz en esa oscuridad. ¿Sientes que ha sido terapéutico para ellos? Porque se les ve ahora retomando una amistad que habían perdido. Bueno, lo siento, lo han dicho ellos. O sea, la palabra terapia la han puesto ellos en sus propias bocas. Yo nunca quise decir esa palabra porque tampoco lo veía. Yo creía que yo simplemente en todo momento, desde el primer día que bajé hasta el último que cerré todo, incluido el reportaje en El País semanal, ¿no? Que para mí ya fue el cierre, ¿no? Con el vídeo que hicimos y todo, siempre quería hacer el mejor trabajo periodístico literario que pudiese, ¿no? Que era mi función. Evidentemente había una parte... Yo recuerdo llegar al hotel muchas noches, a los hoteles de Baeza, que me alojaba en distintos, y me derrumbaba, ¿no? Me derrumbaba. Venía con tanto dolor, después de, a lo mejor en un día había entrevistado a 6 o 6 personas en las que me habían transmitido dolores, llorando, con, bueno, cosas que te atraviesan, ¿no? Porque no estás tampoco preparado para tanto dolor y tanto trauma y cosas tan duras, ¿no? Y me derrumbaba un poco, y yo no sé si era terapeuta, pero para mí, yo ya notaba que era algo absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Para mí, de lo que era lo periodístico. ¿Qué es lo que te contaban las
familias ellos? Bueno, pues había de todo, ¿no? Desde, bueno, la familia de José, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... O sea, yo creo que lo más doloroso de todas las familias era esas 72 horas en las que tienen el accidente y no saben si se van a morir, ¿no? Y están en la vida, recordar cómo se enteran y cómo van a los hospitales y cómo los médicos van actuando sobre la marcha, porque si algo que a este libro tiene una lectura es que la medicina, ¿no? La sanidad pública es fundamental, las familias, ahí también está destacado en el libro, las familias la reivindican, salvaron la vida en muchas decisiones. Entonces me contaban eso, ¿no? Cómo José le tuvieron que abrir la cabeza, ¿no? Y oxigenar el cerebro porque el edema podía matarlo, y le dijeron los médicos durante todo el rato: mira, no sabemos cómo se va a recuperar, ¿no? Puede aparecer de muchas maneras, puede quedarse vegetal o puede tal. Y estuvo durante muchos meses teniendo que aprender a escribir, a andar, a hablar de cero en un de centro ocupacional de daños cerebrales. O como Jaime, ¿no? Jaime, que de repente parecía que tenía menos daños, termina teniendo un daño en la pierna espectacular, que le hacen más de 30 operaciones en 3 meses. Entraba un día sí, un día no. Bueno, los médicos querían amputarle la pierna, pero hubo un solo médico, Domingo Obrero, que hay que citarle, que se obsesionó con no perder esa pierna y hizo un tratamiento totalmente experimental para recuperarlo. Y claro, cuando piensas que dices, bueno, pero salió bien, no. El caso es que Jaime entra en una depresión absolutamente salvaje, en la que le encantaba el deporte, practicaba CrossFit cuando no estaba de moda, en la que se da cuenta que no va a poder hacer deporte nunca más en su vida, tampoco va a poder tocar en un principio con la banda, empieza a odiar la música, empieza a odiar la banda. Y tiene, bueno, pues hasta quiere suicidarse, ¿no? Lo cuenta él. Entonces, claro, todas esas cosas, cuando te lo cuentan las familias, ¿no? La madre de Jaime, cuando te cuenta cómo ve perder a su hijo y cómo directamente ya se desespera tanto que le da igual abandonar a su hijo, no abandonarlo, sino que ya no puede hacer más por él, buah, eso es que no tiene palabras. Déjame llorar, que estaba escrito en mi destino. El frío llegará y yo no tendré puesto el abrigo. Los baezanos siempre han sido gente muy de su tierra. Por eso José, Juanca, Pope y Jaime querían llegar a Baeza. A los 4 se les amontonaban los recuerdos de tantos años disfrutando de las fiestas. Uno de entre todos sobresalía por encima de los demás y lo conservaban casi intacto: los partidos de fútbol de 2 contra 2 en el kiosco de música. Al igual que aquellos niños que brincaban de un lado para otro con la pelota, José, Juanca, Pope y Jaime todavía podían verse con cierta nostalgia como los mocosos que fueron y que montaban campeonatos improvisados. En verano, con la feria, las casetas invadían el paseo, aunque no el kiosco, y la jarana general impregnaba de un brío extraordinario esas pachangas a vida o muerte. Aquel kiosco antiguo era el mundo entero, el lugar donde se conocieron José, Juanca, Pope y Jaime, donde se pusieron cara y nombre y donde compartieron pasiones, aunque ninguno pudiese acordarse del día exacto que sucedió el primer encuentro. Era como recordar cuando uno vio el cielo por primera vez. Ola de calor en el sonido maquetero que tiene lo que acaba de publicar Supersubmarina, gracias al libro de Fernando, que son las maquetas que dejaron ahí. La verdad es que menudo documento. Sí, bueno, es la maqueta original con la que ruló, ¿no? Con la que... Es que es una locura también. La historia de ellos, a mí me apasionaba tanto el dolor como la historia de éxito, porque esa maqueta llega a Ernesto Muñoz, que estaba girando con pereza como tour manager, deja todo en Sony por irse a fichar a una banda de unos chavales de Baeza que no tienen más que una maqueta grabada por ellos, con un préstamo del padre de José, y esa maqueta llega al director de Sony, al jefazo de Sony, a Carlos López, uno de los míticos de la industria musical española de la vieja guardia, cuando los jefazos de las industrias discográficas funcionaban más como en la serie Vinyl que como ahora ejecutivos, ¿no? Con eso, gente que se metía en el mundo musical vamos, claro, que olfateaba lo que había. Se puede decir porque olfateaba, porque en el libro se dice, ¿no? Fumaban porros para fichar, ¿no? Se hacían porros bien grandes para hacer fichajes y todo. Y Carlos López bajó hasta el pueblo de Baeza para fichar a estos chavales que, como se oía ahora, ¿no? Se conocían desde los 4 años, 5 años jugando al fútbol. Es una cosa loquísima. Es que al final el Baeza es un quinto protagonista del libro, ¿no? A ti que te atrapó tanto de ese pueblo y
¿Es un sello de Super Submarina decidir quedarse a vivir allí? Sí, yo cuando ya me acerqué a la historia como periodista pensaba que Baeza tenía que ser importante, ¿no? Porque ellos nunca habían abandonado Baeza, yo eso lo sabía, porque sabía que era una banda que seguía viviendo en Baeza pese a su éxito, pese a las ofertas de volver a Madrid. Sony les quería poner aquí casa y todo, pero ellos insistían que en Baeza. Volvieron a Baeza a las fiestas de noche, haciendo una temeridad de la que luego se han arrepentido, evidentemente, para estar en las fiestas de su pueblo. Pero una vez que me adentré en sus historias, ellos destacaban todos Baeza, Baeza, Baeza por todos lados, recordaban su infancia de una manera absolutamente inspiradora en Baeza. Y claro, yo veía que la ciudad era muy bonita, pero tenía que tener algo especial. Y yo pensaba mucho en Machado, por eso Machado está bastante metido en el libro, porque Machado llegó deprimido a Baeza, ¿no? Después de la muerte de su mujer Leonor, y pues llegó porque quería ir a Madrid, pero no había otra plaza, y salió encantado. Y de hecho, los expertos en Machado saben que Baeza terminó cambiando mucho la literatura de Machado, la poesía, la llevó a otro territorio por sus 8 años en Baeza también. Y dije, bueno, pues esto tiene que tener algo especial. Y para mí Baeza terminó siendo el escenario, tenía que contar mucho de la banda, contar mucho de las emociones que estaban todos impregnados, porque todas las familias y los 4 adoran Baeza por encima de lo que yo podía imaginar. A lo largo del relato vamos viendo que el ascenso a la fama del que hablas, del éxito, va acompañado de un peaje que cada vez es más agotador, sobre todo en cuanto a giras. ¿Se daban cuenta de lo muchísimo que estaban metidos en una espiral de trabajo increíblemente agotador? No, cuando estaban no. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando te das cuenta a veces de cuando haces las cosas por inercia, te das cuenta con el paso del tiempo. Ellos reflexionaron mucho, y eso fue muy generoso por parte de los 4, sobre aquel accidente y aquel año último, y reflexionaban a posteriori, ¿no? Porque claro, después de la tragedia que han sufrido, pues les da tiempo a pensar todo lo mal que lo hicieron. Pero en el momento no, en el momento, fíjate, cerraron un Wikicenter. Es que fue un Wikicenter, una banda de española cerrando un Wikicenter lleno. Eso no lo hacen artistas, y voy a dar nombres que yo admiro y que me parecen de primer nivel, pero Iván Ferreiro, Soel López, Coque Maya, que son de otra generación posterior, que tienen más público, por así decirlo. Incluso Los Planetas, no sé si llenarían el Wikicenter con 17.000 personas como hicieron Super Submarina, porque forman como Vetusta Morla, ¿no? De una generación del indie que ya es más masivo. Lo llenaron en mayo, y ellos pensaban que tenían que haber acabado ahí, pero claro, de repente te llega toda una oferta de festivales en esta espiral loca en la que los festivales presionan, te ponen de cabeza de cartel, y dices, bueno, vamos a hacer verano ya, festivales, tocamos en otras ciudades que no hemos tocado y así toda España nos puede ver, y se metieron en esa espiral loca y estaban agotados y tuvieron de todo, ¿no? Sí, de hecho hace unos meses hablábamos aquí de la salud mental en la música. Y una de las conclusiones más claras a la que llegamos es que se tiene que regularizar de una manera más eficaz el estado de la música en directo. En cierto modo, la tragedia de Super Submarina surge del agotamiento mental y físico y ha dejado unas secuelas terribles. No nos quedan grandes esperanzas, no tenemos mucho que perder. Casi todo lo que habíamos logrado lo perdimos en un gran acto de fe. Casi todo lo que habían logrado lo perdieron, pero están intentando recuperarlo, aunque la dificultad es mucha. El cantante de la banda, José Chino, no recuerda nada de los 7 años anteriores al accidente. Tiene anosognosia, un desconocimiento de la enfermedad por parte del propio paciente. Claro. Y además le cuesta mucho hablar y moverse. Claro, bueno, y aparte es el compositor. Es que la banda Super Submarina, fijaros, es un caso extraordinario en la música española, que José componía todo, música y letra. Era, ¿no? O sea, el líder absoluto, y la banda funcionaba en torno a José, ¿no? Como pueda funcionar una banda con Leiva, ¿no? Leiva compone y hace todo. José repartía el 25% con los 4 de los derechos de autor. Eso, creedme que podemos empezar a rascar y es muy difícil. De hecho, las bandas se empiezan a separar por eso, ¿no? Porque ya de repente dice, oye, que yo compartía contigo esto, pero tú no pones a rimas el nombre y compongo yo. En ellos llegaron al éxito siendo, lo que digo, llenando un Wikicenter y cabezas de cartel de grandes festivales, primeras cabezas de cartel, compartiendo el 25%. José ahora no puede, bueno, sí puede componer, pero no puede cantar, no puede tocar una guitarra, porque el daño cerebral que tiene, que es como un principio de
Alzheimer, en el que el paciente no se da cuenta de la realidad. Por mucho que se lo digas, insistas, él la asume, pero luego la procesa a su manera, que es una manera en la que quiere luchar contra su propio daño, contra su propia incapacidad. José, en su daño cerebral, me decían los médicos que tocar la guitarra, lo que es la púa o tocar una cuerda, es la información cerebral más difícil que tiene el cerebro. O sea, pegar un puñetazo, andar, correr, nadar, es mucho más fácil para el cerebro que la precisión de eso, ¿no? Que es como coger un lápiz. Entonces, claro, es lo que más va a costar llegar a eso. Y claro, José ahora no puede tocar una guitarra, él quiere seguir tocando la guitarra y él quiere seguir siendo el músico que era de alguna manera, pero eso está muy lejano y muy difícil, claro. Tuvo que ser increíble escuchar sus propias canciones por primera vez, ¿no? Sí, yo se lo preguntaba, ¿no? Le decía, bueno, José, que cuando te ves a ti ahí, y dice, hombre, pues yo me veo, él bromea mucho porque es muy bromista, y si hay algo que no ha perdido es el humor, cosa que es maravilloso para todo, ¿no? Para toda la banda y para todas las familias, y él dice, yo veo que tengo fallos, ¿no? Me veo con fallos en ese sentido, y se autocritica mucho, pero dice, pero debió ser una pasada, ¿no? Debió ser una pasada, y es verdad, porque tiene muy como los recuerdos recientes, los despierta a veces tú dices, ¿no? Lo cuentan ellos, ¿no? Hablan de un recuerdo de esto, y esto pasa mucho en los daños cerebrales, pasa también mucho cuando eres anciano y tienes ya temas de demencia, ¿no? Que de repente sí se te despierta un recuerdo porque tu cerebro lo saca de ahí, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Pero lo que él sí que tiene bien trabajado, por lo que sea, es la infancia, ¿no? Eso tiene como una memoria ahí tremenda. ¿Y cómo recuerdan los demás de la banda sus momentos de éxito? Bueno, pues se les pone la piel de gallina porque tuvieron muchos momentos de éxito, viajaban por toda España, lo recuerdan con mucho cariño, les ha costado mucho, ¿no? Hay una historia dentro del libro que Pope me contó, Pope es el bajista, ¿no? Y Pope tocó, fue el que menos años tuvo, también el conductor del coche, que ha tenido también unas secuelas psicológicas de responsabilidad de haber cogido el coche él en el último momento, en la última hora, porque se turnó con el road manager, con Chinarro. Pues Pope volvió a intentar incorporarse a la música porque bueno, estaba trabajando en Los Olivos con su padre, cosa que odiaba, volvió a Los Olivares, a la aceituna, algo que en esa tierra es sagrado, pero que él odiaba con toda su alma, y ya le ofrecieron una oferta de tocar con Jacobo Serra, y se fue a girar con Jacobo Serra y Juanma Latorre de Vetusta Morla, y en el segundo concierto ya, aquí en la Yo Eslava de Madrid, que yo estuve en ese concierto, por cierto, Pope le comunicó a Jacobo Serra que dejaba la banda porque no quería tocar sin sus compañeros, ¿no? Dijo, y se ha puesto como premisa que no va a volver a tocar con ninguna banda si no es con los Super Submarina. En algo que sirva como luz, José Chino tiene muy claro que la banda volverá. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que la banda ya ha vuelto, eso seguro. Yo creo que Super Submarina, y esto sí que creo que es un hecho inaudito en la música española, yo no sé si en la mundial, tampoco sabría decir, pero bueno, por lo menos en la que yo conozco, que es bastante, no ha sucedido nunca, que es una banda que vuelve sin escenario, ¿no? La banda ha vuelto, la banda se ha comunicado con sus seguidores de otra manera. La música es un vehículo más, como el cine, la literatura, el arte, es un vehículo, ¿no? Para comunicar emociones, para conectar con otros corazones, con otras almas, otros espíritus. Hace 2 semanas estábamos en Baeza y había 1.200 personas en las calles de Baeza esperando durante 3 horas a que le hiciesen una firma. El libro ha conectado con la gente, vuelven a tener una presencia como banda, son una banda de amigos todavía que quiere seguir funcionando de otra manera. Yo no sé si habrá un escenario en el futuro para Super Submarina, dentro de 5, 6, 10, 15 años. Puede que haya algo, puede que haya a lo mejor una canción, haya algo en estudio, no lo sé, pero tampoco debería preocuparnos tanto. Yo creo que hay que celebrar la vida, hay que celebrar el presente y hay que celebrar lo que han conseguido, ¿no? Entonces, que una banda se esté comunicando con el público sin necesidad de estar tocando ningún instrumento es tan inaudito que deberíamos, celebrarlo y magnificarlo, ¿no? Porque parece que solamente tenemos el molde de cómo funcionan las cosas en esta industria, ¿no? Pues celebramos que Fernando haya escrito este libro, que sirve como luz a esta historia que estaba tan llena de oscuridad durante tantos años. Bueno, hoy tenemos aquí a un viejo perro del periodismo musical y lo hemos juntado con otro viejo perro del periodismo musical. Se conocen además de la cadena SER. Alfonso Cardenal, ¿cómo estás? Bien, Agustito, escuchando a Fernando. Sí, ¿no? Llevo años escuchando cómo escribía el libro. Todavía no me lo ha regalado. Llevo ya estás tardando, 4 Fernando. años escuchando sus viajes a Baeza y no ha dado una copia del libro. Esos son los amigos. Luego se quejan aquí Javi y los Javi de ellos. Tendrás vergüenza que todavía no le haya dado a Alfonso tu libro. Es que la editorial no manda los libros. Voy a poner Javier, que tú me acabas de dar el tuyo a mí hace 5 minutos. Bueno, a ver, no saquemos de trapos sucios cuando estamos hablando de otras personas. Libro publicado, por cierto, por Aguilar. Enhorabuena por este éxito, que está siendo algo que sirva como luz. Fernando, un abrazo. Un abrazo a vosotros, gracias.
Carne Cruda se escucha por fuera en plataformas de audio y se ve por dentro. En nuestro estudio Se ve por fuera desde las ventanas a la calle y se escucha por dentro. asistiendo como público. Ven a vernos y a escucharnos. Escribe a productores@carnecruda.es. productores@carnecruda.es. Visita la República. Carne Cruda. Mucho más que un programa de radio. Te necesitamos para no tener una vida de perros. De la fábula de resurrección de Super Submarina, contada por Fernando Navarro, pasamos a las vidas perras contadas por Alfonso Cardenal. I'm a guitar player in town. I'm a bad Timo Delfort tenía un mal humor del carajo y había estado tantas veces en prisión que cuando alguien le preguntaba por la cifra, arqueaba las cejas, escupía lejos y se lo preguntaba a su novia. A veces ella contestaba y otras, como él, se hacía la loca y echaba otra chuleta a la moribunda brasa. James, porque así era su verdadero nombre, tampoco sabía su edad. Cuando murió hubo gente que aseguró que tenía 94 años, otros decían que más. Ford nunca se molestó en averiguarlo. ¿A quién coño le interesan esas mierdas?, pensaba James, que había pasado décadas intentando olvidar su infancia y que no entendía la obsesión de los blancos por los datos, los hechos y las fechas. En su mundo todo eso carecía de importancia y nadie se creía lo que decía nadie. En su vida lo que no era un misterio era una mentira y eso a Ford le gustaba así. I got my knife. Pasamos a glorificar fiascos profesionales, cuando no vitales. Hay un halo de justicia poética que recorre las páginas de Vidas Perras, cuentos musicales del sofá sonoro, una reivindicación de artistas que pasaron por debajo del radar, a veces por mala suerte, otras por sus propias taras. En un mundo donde muchos lo intentan y muy pocos lo logran, pues satisface mucho encontrar un libro como este, en el que Alfonso Cardenal hace justicia a 20 artistas que lo tuvieron crudo, pero vieron un ligero destello de desagravio y que leyendo estas líneas uno no puede dejar de quererles. El amor por el perrete callejero con el lomo despeluchado. Aquí vamos a encontrar luces de manual, canallas irredentos, abuelas bluseras, padres psicópatas de hijas sin talento, pioneros olvidados que hicieron un poco más brillantes a Dylan o a los Beatles y cowboys que solo triunfan en Escandinavia. Bueno, gente con la que irse de juerga y tomarse unas copas. Por cierto, Alfonso, ¿le has regalado tú tu libro a Fernando? Yo sí. Ah. Yo sí. Callando bocas. He pensado esto, sí. Pero porque me presentó el libro, entonces lo tenía que mandar. Se lo presenté, claro. Sí, hombre, si es que yo en casa tengo mi estantería de libros de Fernando Navarro. O sea, Una vitrina. Oye, Alfonso, te conocemos por Sofá Sonoro, donde generalmente se tratan a artistas con éxito. Sin embargo, aquí se impone la épica del fracaso. ¿Por sí, qué? porque en realidad me interesa mucho más. Quiero decir, yo lo que pasa es que tengo un programa en la cadena SER, entonces no me puedo sacar a un bluesman desdentado de 97 años analfabeto, porque igual pues la señora de Baeza pues no sabe quién es, ¿no? Entonces, estos son a mí los personajes que me fascinan y muchos de ellos se han ido incorporando a mi vida a lo largo de los años, en viajes, en distintas aventuras, que de repente se te cruza una historia y te cautiva al instante. Es verdad que a lo que nos gusta la música, lo primero que te entra obviamente es la música, pero cuando lo que te gustan son además las historias, estos son los personajes que se te van quedando. Y cuando salió la idea y la historia del libro, la recopilación, fueron apareciendo nombres y nombres y nombres. Bajé a la estantería de casa a buscar entre mis discos y muchos de estos los tenía en discos que había ido comprando, algunos porque la portada me parecía bonita, otros porque leía la historia en algún sitio y me lo he pasado muy bien haciendo la recopilación y luego investigando sobre todos ellos, porque diría que ninguno de estos personajes, o casi, bueno, ninguno no, pero muy pocos de ellos tienen una página en Wikipedia. Entonces eso también me ha llevado a adoptar el tono que tiene el libro, que está más próximo al cuento y a la fábula que a un artículo periodístico de una revista, porque había mucha laguna y muchos, por ejemplo, de la información que hay, la daban ellos mismos, que eso me encanta, ¿no? Cuando tú eres tu propia fuente biográfica, te permite unas licencias maravillosas contigo mismo y con tus errores en la vida, ¿no? Hay tipos como Abner Jay, por ejemplo, que tenía su propia prensadora de vinilos, tenía su sello y sacaba sus vinilos, y él escribía a máquina su propia hoja biográfica en tercera persona. Abner Jay fue un gran filósofo de la época de los no sé qué, no sé cuánto, se contaba sus historias. Entonces a mí este tipo de personajes y esas lagunas es lo que me llevó a
a decir, si esta gente contaba su vida así, me da margen para escribirla yo como yo quiera también. Es verdad que no hay nada que sea, como lo dice en el prólogo, que sea mentira, pero tampoco hay mucha cosa que tenga por qué ser verdad en el libro, ¿no? Entonces ese detalle me parecía muy interesante. Como decía mi abuela, eso podría ser verdad y no haber sucedido. La mayoría de artistas que aparecen son yanquis y es que los Estados Unidos tienen especial amor por las historias de redención, primero caída y luego resurrección. ¿Por qué nos atrae tanto esto, Alfonso? No lo sé, es algo además muy estadounidense, efectivamente. Hace poco estuve grabando con Fernando el regreso del 68 de Elvis Presley y era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Esa oda al hombre que cae y se levanta, ¿no? Es un concepto muy estadounidense. Cuando me preguntaron en una presentación por qué no había artistas españoles, también dije igual porque me estoy inventando algunas cosas y no quiero problemas legales con la familia. Por ejemplo, pues mira, Super Submarina igual tenía también un encaje en esta historia, porque al final es un libro que lo que habla es de la redención. O sea, son historias muy duras, algunas de ellas terriblemente duras, pero yo quería poner el foco en la redención que tienen estos artistas, algunos de manera póstuma, otros de una manera un poco pillada por los pelos, que igual a ellos no les valió como redención en vida, ¿no? Son 20 historias, 20 cuentos musicales. Se quedaron muchos fuera, porque tiene que ser el fracaso definitivo quedarte fuera del libro de fracasados de Alfonso Cardenal. O sea, no haber llegado ni a eso, ¿no? Se quedaron algunas historias de mujeres porque eran extremadamente duras. Porque es verdad que dentro de las vidas perras está esa frase de John Lennon, ¿no? De "Woman is the nigger of the world". O sea, siempre puedes encontrar a alguien que le ha ido mucho peor. Entonces, ser una mujer, por ejemplo, afroamericana, ahí me iba a historias que me parecían terriblemente duras. La de Tammy Terrell quizás es el límite en el que ya de repente dije, ojo, que aquí ya no hay redención viable. Te has muerto con 24 años después de 8 operaciones cerebrales. O sea, ya hay una historia que te estás yendo ya a algo demasiado crudo y tampoco quería pasar ese tono en el libro. Entonces sí que he descartado algunas historias de mujeres tipo Sharon Jones, ¿no? Que al final pues es una historia también muy bonita de una mujer que cuando por fin alcanza la fama a una edad bastante mayor, rondando casi los 60 años, tiene un cáncer y se muere. Entonces ese tipo de historias me parecía que la redención viene, pero te viene enseguida un bofetón a mano abierta que te tumba al suelo. Entonces sí, hay artistas que se quedaron fuera, otros se quedaron fuera por tener un perfil parecido a otros que ya están en el libro, ¿no? No quería que todo se limitara a bluesmans de los años de la Tana. Desdentados. Claro, porque en el fondo me hubiera hecho un libro de blues, pero me parece que igual no tiene tanto sitio aquí en España, no, igual en Memphis pues tendría más cabida, ¿no? Lo que sí tiene sitio, y os recomiendo escuchar, es Sofá Sonoro, precisamente por la capacidad que tiene Alfonso para narrar, para contar las historias de los músicos y hacerlas apasionantes. Vamos a descubrir algunas de estas vidas perras que con tanta finura ha conseguido trasladar. Austin Wiggins sabía que sus hijas eran unas inadaptadas y que no tenían ninguna gracia, talento o don. Pero a Austin le daba exactamente igual porque él era un puto psicópata. Lo que acechaba a aquel hombre era una premonición de su propia madre que al echarle las cartas predijo que tendría una familia numerosa y que sus hijas tendrían éxito en la música. Y precisamente esa premonición fue la que llevó a Austin a desescolarizar a sus 3 hijas adolescentes. Compró instrumentos baratos a sus hijas y encerró a las niñas en su casa de Fremont, un pueblo de menos de 1000 habitantes en New Hampshire. No reajustéis la radio. Esto suena así. Esto es un temazo. Esto es un temazo. El Philosophy of the World fue un gran tema. ¿Sí? Yo tengo que decir que esto lo conocía bastante porque hice una sección en La Ventana que se llamaba Dando Voces y las sax estaban entre mis mitos. Las sax es que pegan en cualquier fiesta. Esto lo pones a las 4 de la mañana y nadie dice nada. La levantas. La gente dice, oye, sí que me está subiendo el pedo. Hay que decir que son uno de los grupos favoritos de Kurt Cobain o Frank Zappa, pero ponnos en contexto, Alfonso. No sé si eso dice nada bueno de Kurt Cobain o de Frank Zappa, también te lo digo. Sí, porque el padre era un maltratador. De sax me lo descubre mi hija, mira tú. Es un grupo que me descubre mi hija de 6-7 años. A la que seguro le chiflan, ¿no? No, es que salen en una serie que se llama Valerosas, que está en filming, basada en un cómic que se llama Atrevidas, que edita Norma en español, y son historias contadas en 3 minutos de mujeres. Entonces, una de las historias
es de los Sax, y yo me estaba peinando a mi hija después de lavarle el pelo, salta esta historia y claro, me captó mi atención. Por lo que sea. Tremendamente. Es verdad que fue mucho tiempo antes de decidir que iba a escribir un libro, pero cuando estaba escribiendo el libro dije, es una historia en 3 minutos, digo, aquí tengo que indagar a ver qué pasó con estas mujeres, y es que la historia es fascinante, pues es lo que tiene tener un padre que, pues, en vez de tener una secta religioso-sexual, pues tiene la premonición de que sus hijas van a ser estrellas del rock, porque se lo dijo su abuela bruja. Entonces a sus hijas las desescolariza, las encierra en el sótano de casa, les trae instrumentos, les prohíbe salir, escuchar música y tener contacto casi con el exterior. Y pues les pone a ensayar sin haberles comprado instrumentos baratos, no les enseña música. ¿Cuál es la gracia del sax? Que es un experimento, como decían de Gran Hermano en su día, un experimento sociológico. ¿Cómo suena la música hecha por alguien que no tiene noción musical? Pues así, como de sax. Que es un poco como la serie de los Javis, las Stella Maris estadounidenses, que al mismo tiempo eran las Flos Mariae. Sí. Bueno, pues así son las sax, que por cierto lo de sax es por el saggy hair, el pelo como de perro pachón sobre los ojos que llevaban estas muchachas. Bueno, para vuestras fiestas seguro que triunfa. Hay varias teorías sobre quién es y qué hizo William Onyeabor. Probablemente todas sean falsas. Unos apuntan a que William era un abogado que estudió en Oxford. Otros sostienen que era un hombre de negocios que trabajaba de contratista del gobierno nigeriano. Y algunas biografías señalan que hizo un curso de producción cinematográfica en la Unión Soviética en los años 70, antes de regresar a Nigeria para montar un estudio con el que rodó una película. También dicen que fue coronado rey de la región nigeriana de Enugu, al sureste del país. Impresionante. El rey de Enugu. ¿Quién es? ¿Cómo llegaste hasta él? ¿Cómo llegué a? Pues por David Byrne, de los Talking Heads y su sello Loaca Pop, que sacó un disco que el título era ¿Quién es William Onyeabor? Y con ese título y esa portada de un hombre negro con un sombrero cowboy y tal, y dices, me has captado mi atención. Y me puse bueno, en su día me compré el disco, lo tengo en casa, y muchos años después, cuando estaba haciendo esta historia del libro, dije, William tiene que estar. Y es la obsesión de la gente del Loaca Pop por, es un sello de World Music, bueno, ese término que odia todo el mundo, que querían hacer un recopilatorio de este músico, que descubren a su vez en otro recopilatorio de música africana. Entonces dicen, vamos a buscar, consiguen los derechos de las canciones y dicen, bueno, pero es que queremos hacer un libreto, porque la gracia de nuestro sello es pues documentar un poco a fondo estas historias. Y le dice el tipo que no tiene nada que hablar, que él se ha retirado de la música hace 20 años y que no quiere hablar. Entonces es la obsesión de toda esta gente por conseguir información sobre quién es este hombre, y le resulta imposible. Entonces me resulta tan gracioso que en el siglo XXI vayas a contar una historia y te topes con esos muros de no consigo. Vivimos en una sociedad de respuestas ixofactas. Miras a Siri, dime que no sé qué, te lo dice. Entonces llegar a ese momento en el que te topas con un muro de silencio me parecía una historia fascinante, y sobre todo porque el tipo es un hombre que se ha convertido al cristianismo y vive para su fe, y lo máximo que conseguí ver es que llegaron a su casa y él les deja entrar, no les contesta ninguna pregunta, les deja hacer una foto en una escalinata de una casa muy bonita, todo decorado con pianos, sintetizadores y tal, y imágenes de Cristo. Y sale él, hace una reverencia, un saludo cristiano, y eso es todo lo que consiguen de William Onyeabor en su biografía, ¿eh? Entonces me parecen estas teorías de si era espía, si era no sé qué, no sé cuánto. Lo único que se sabe es que el hombre tenía más sintetizadores que él en su casa que todo África en el continente en los años 80, ¿no? Y tenía su propia fábrica, su propio sello, su fábrica de prensado, fabricaba sus vinilos, y de repente un día dijo, se acabó, y se fue de la música. Nunca había dado una entrevista, nunca apareció en televisión, no tenía contacto con ninguna otra banda nigeriana de esa época esplendorosa de la música nigeriana de finales de los años 70, principios de los 80, y mientras todo el mundo sonaba con influencias occidentales, él sonaba más como la música rusa. ¿Qué tienen en común todas estas historias, todos estos perdedores y perdedoras? Yo quiero creer que la redención, que al final es gente que por un lado u otro hay gente que perseguía la fama de una manera discreta y otros de manera obsesiva, y yo creo que todos en algún momento encontraron ese punto que estaban buscando en la vida, y luego también que para todos era importante la música como algo especial, que daba sentido a sus vidas, y eso es lo que a mí me gusta también de estos personajes, que encuentran quizás la paz o encuentran cierto consuelo en sus vidas perras a través de hacer música, de escuchar música y de tocar música.
Una de las historias más perras que cuentas, antes lo comentabas, es la de Tammy Terrell, estrella fugaz de la Motown y la voz junto a Marvin Gaye de Ain't No Mountain High Enough. Tammy descubrió pronto que tenía un don para la música, para cantar y para tocar el piano. Tampoco tardó en darse cuenta de que era guapa, más guapa que la mayoría. Eso lo escuchaba a menudo, de su padre, de su abuela, también de las vecinas. La belleza, a la larga, fue una condena en su vida. El canto, sin embargo, la salvó varias veces hasta su triste muerte en aquella cama de hospital a los 24 años. Esta es una de las historias más trágicas, en mi opinión, porque lo tenía todo. Tenía esa belleza de la que hablas, tenía esa voz portentosa, había grabado este tema con Marvin Gaye, de quien, por cierto, no fue pareja, aunque todo el mundo lo pensaba. O sea, no se podía ser mejor que Tammy Terrell, no se podía tener más talento que ella, y desgraciadamente con 24 años se nos fue. desmayó en los brazos de Marvin Gaye en la gira del Disco United del 67 que estaban haciendo. Empezaron a hacerle operaciones y tenía un tumor cerebral y después de 8 operaciones acabó muriendo. Pero es que también empieza todo mal, porque es que a ella la violan con 11 años. Entonces luego fue pareja de James Brown, que la maltrató, fue pareja de David Ruffin, que también le metió unas palizas tremendas. Y cuando por fin se retira de la música, se vuelve con sus padres y al final la llaman un día para hacer unos coros y la lían y vuelve a la música, ficha por Motown con todas las estrellas que ella escuchaba en casa, se convierte en miembro de pleno derecho de la élite de Motown, graba un disco de éxito con Marvin Gaye y en ese momento en el que su vida empieza a cobrar sentido, pues viene ya el bofetón final que le tumba a la lona. De hecho intenta, cuando sale del hospital vuelve rápido al estudio para grabar un segundo disco junto a Marvin Gaye, pero ya de hecho en el tercero ya algunos cuestionan que realmente fuera su voz la que usó en las grabaciones Motown, o sea, ella estaba muy mal ya y muere de una manera que de hecho prohíben a la familia, a nadie de Motown, salvo a Marvin Gaye, asistir al funeral, ¿no? Entonces tuvo una vida terriblemente dura. ¿Cuál es la redención de Tammy Terrell? Pues probablemente ninguna que la haya valido, ¿no? Para mí la redención es pues que su música sigue ahí 50, 60 años después y que probablemente sea el mejor dueto que se ha grabado en la historia, sea esta canción y este disco. Si no habéis visto el vídeo, que están ellos tan hermosos como se puede estar en la juventud, en su plenitud absoluta, ya estáis tardando en hacerlo. Algunos de los protagonistas de Vidas Perras son de alguna manera satélites, ¿no?, de otros artistas ultra reputados, como por ejemplo Marvin Gaye. Tenemos a Arthur Alexander, el conductor de autobuses de Cleveland, que escribió temas versionados por los Beatles, Anna, ¿no?, o los Stones, el You Better Move On. Tenemos a Tom Wilson, el productor del disco de la banana de la Velvet, no acreditado, no acreditado, el creador casi de Like a Rolling Stone de Dylan. Tenemos una de las protagonistas más fascinantes del libro, que es Betty Davis. Betty Davis, el apellido de Davis viene por su marido, ex marido. Cuéntanos cosas de esta fascinante mujer. Me la imagino de colaboradora de Carne Cruda. Me hubiera parecido una mujer que hubiera encajado muy bien en este programa. Pues Betty Davis llegó a Nueva York a estudiar moda, era una chavala pues muy guapa, además había sido modelo, también escribía cancioncillas y de repente pues a través de unos amigos que tenían contactos en el mundo de la música fue conociendo a distintos músicos, siendo pareja de alguno de ellos, hasta que al final le llevaron a ver a un señor en aquella época que era Miles Davis, un señor que vestía de traje, muy elegante, 15, 20 años mayor que ella. Y obviamente pues el señor Miles Davis se encaprichó de Betty Davis y la convirtió en su mujer.
¿Y cuál es el punto que a mí me hace gracia? Que es ella la que le pone la vida del revés, como bien cuenta en el libro, porque le tira toda la ropa, dice que eso de vestir de trajes italianos que se lo deja Sinatra, entonces le pone flecos, le pone chalecos, le pone brillos, colores, le compra todas esas gafas, le pone fulares y le lleva a los años 70 básicamente, le saca un hombre de los años 40, 50 y lo mete en el movimiento funk. Y luego también musicalmente, le enseña pues a Aretha Franklin, le pone música sobre todo de Jimi Hendrix, que es lo que a él le vuela a la cabeza, descubrir la música de Jimi Hendrix, y a la que le levantó la mano 2 veces la señorita Betty Davis, le dijo, ahí te quedas, yo no sé cómo tu primera mujer, a mí no me vas a pegar. Y se fue de casa, no se llevó dinero, no se llevó nada, pero me hace gracia eso que cuenta, dice, me quedé el apellido porque me lo había ganado, ¿no? Entonces ella ya se queda con el Betty Davis, que no es su apellido de soltera, pero se lo lleva, y empieza a tener idea de hacer unos discos. Miles Davis primero la había llevado a una sesión de Columbia, que para bien de Betty no salió adelante, porque descubrió que no quería tener un jefe como Miles. Y ella ya por su cuenta pues graba una serie de discos muy atrevidos, muy vanguardistas, con una presencia escénica tremenda, con muchísima carga sexual. Discos que no van absolutamente a ningún lado, ¿no? Ella, el último, de hecho, se lo produce ella, lo paga, contrata a los músicos, lo produce, es la jefa absoluta de todo, porque tenía muy claro que ella ya había descubierto que los hombres no estaban ahí para decirle a ella lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, después de una serie de fracasos y con una crónica en la que citaban que era como cuando de un concierto suyo, la revista Playboy dijo, es como si llevas a tus hijos a ver una peli de Disney y te encuentras una peli porno. Así esa era la crónica de un concierto de Betty Davis. De hecho, Miles en su biografía, a la que le dedica de 600 o 800 páginas que tiene, le dedica un par de párrafos a su matrimonio con Betty Davis, pero dice algo muy interesante, que es, dice, era como Prince y Madonna antes de que hubieran un Prince y una Madonna en la primera línea de la música. Así que fue una mujer que llegó mucho antes. Entonces ella luego se va a Japón, se olvida un poco, se desconecta de la música, está con una gran depresión, muere su padre, vuelve a casa, desarrolla algún tipo de enfermedad mental que no está muy documentada y acaba viviendo pues en el sótano sin internet, sin teléfono móvil, cuando un director de cine pues se la encuentra para hacer un documental. Aquí sí que veo una historia de redención que ella descubre en vida, porque Betty Davis murió, como muchos de los personajes del libro, entre el 20 y el 23 murieron a lo mejor 10 de los 20 personajes del libro, y ella sí que vio esa redención, y sobre todo ha sido reclamada por artistas como Erykah Badu, como Janelle Monáe, que han dicho, oye, esta tía lo que estaba haciendo pues ha influido, ha tenido un peso, ha tenido una importancia y tenía una dimensión musical que, escuchando sus discos hoy en día, dices, ostras, es que esta tía pues tenía mucha caña, tenía mucho flow y tenía mucho talento, y se llevó el gustazo de ver que su música había tenido ese impacto que ella sí que buscaba en la vida, y que le dolió profundamente no haber sido reconocida en su juventud. Sí, efectivamente, es una pionera absoluta de las voces negras femeninas y también en las masculinas, y no existiría el Bitches Brew ni toda la época eléctrica de Miles Davis, fundamentales en la historia del jazz, si no hubiera pasado por allí la señora Betty Davis y le hubiera pegado este repaso a aquel señoro que era Miles. Quédate a un juego que vamos a hacer muy de vidas perras. Venga. Y también que se quede Fernando, que sigue por aquí. Venga, que no se ha ido. Sigue ahí. Porque nos vas a meter un concursito. Vamos a hacer un concurso, vamos a terminar este repaso a las vidas perras con un juego que podríamos llamar Muertes Perras, o vale. Pánico a una muerte perra y ridícula. Os voy a ofrecer 3 opciones y me decís cómo murieron los protagonistas de nuestro sórdido concurso. Vale, a ver quién gana, el más rápido. Mike Edwards tuvo una vida tan interesante como insólita fue su muerte. Estudió violonchelo en la Royal Academy of Music de Londres antes de incorporarse a la Electric Light Orchestra en 1972, con los que tocó hasta 1975. Edwards aportó un enfoque explosivo al instrumento, ¿no? Literalmente, de vez en cuando explotaba el violonchelo en directo, que ya daba signos por dónde iba a ir su vida. Dejó la ELO, se hizo sannyasin de la disciplina filosófica de Osho, no habría visto el documental aquel de Osho. Netflix. Vaya. Cambió su nombre por el de Deva Pramada, que significa contentamiento divino. A ver, Mike Edwards, bueno, sí, Mike Edwards lo mejoraba. Vivió sencillamente el resto de su vida en varias comunas, acabó estableciéndose en Devon, Inglaterra, y murió el 3 de septiembre de 2010 en Devon, allí en Inglaterra. Y la pregunta es, ¿cómo? Vale. Doy 3 opciones. A.
Le estalló claramente el violonchelo entre las piernas. Murió cuando un fardo de heno de 600 kilos cayó rodando por una ladera y chocó contra su furgoneta, matándolo en el acto. B. Deva Pramada, que llevaba su barda cuidadosamente enrollada, una noche se desató un incendio en su casa y al huir tropezó con su propia barba y cayó rompiéndose el cuello. Wow. Esa es por ser seguidor de Oso, Sí, es la que debería ser, debería la que haber más sido. mola. Ojo que hay una tercera. A C. ver. Deva Pramada murió en un bizarro accidente de jardinería. ¿Cómo de bizarro el accidente de jardinería? Hasta ahí puedo leer. leer. A, B o C. Me gustan las tres. A. Yo voy a por el heno también. No también. A mí me mola la B, la verdad. Barba. Pero es la C. Aquí tenemos a los expertos. Efectivamente, sí, Lo peor es que me la sabía. Joder, vas conduciendo con tu furgoneta y una bola de 600 kilos te da un- Vamos a ver, se lo tenía merecido. Después de haber explotado varios violonchelos en directo. Bueno, en fin. A ver, efectivamente, es que es lo que le tenía que pasar. Yo he dicho lo del accidente de jardinería, como lo has dejado ahí como en alto, digo, a ver, ahí está el secreto. Hay un guiño al gente de jardinería, vamos después. Vamos con la segunda muerte perra. Nacido como Stephen Ross Porter y rebautizado como Steve Peregrine Took, saltó a la fama tras unirse a Mark Bolan en 1967 para formar el dúo Tyrannosaurus Rex, posteriormente T-Rex. Yo ya digo que coger como nombre artístico a un personaje del Señor de los Anillos le predestinó en cierto modo a su final aciago, esa es mi teoría. En 1969, el empeño de Took por interpretar más material propio junto a Mark Bolan y bueno, y su consumo de drogas desaforado, pues había hartado a Bolan. Took fue despedido del grupo y acabó muriendo el 27 de octubre de 1980 y pregunto, ¿cómo? A. Peregrine Took murió al confundir la ventana de su habitación con la puerta, precipitándose al vacío después de haber ingerido numerosas drogas psicodélicas. Podría ser perfectamente. B. Peregrine Took murió al atragantarse con la cereza de un cóctel después de haber ingerido numerosas drogas psicodélicas. C. Peregrine Took murió en un bizarro accidente de jardinería después de haber ingerido numerosas drogas psicodélicas. Venga, esta vez no voy a decir lo del accidente de jardinería. Pero yo diría de la B. Se atragantó con una cereza. Pero ¿quién se toma un No, cóctel no. con cereza después de estar hasta el No, culo de no, todo? pero No probablemente sé. confundió su ventana con la puerta, ¿no? sí, la A. Es que esa es maravillosa, la ventana en la puerta. Yo La creo va. que la C esta vez. Yo creo que La C. se puso a cortar. Sí, sí. Maravillosamente habéis fallado todos. Se Es la- atragantó con una cereza un cóctel. Pues sí que se puede ser. Pero había tomado muchas drogas psicodélicas. Eso sí. Y se puede decir que es un bizarro accidente de jardinería. Sí, sí, la Porque cereza ¿de dónde la viene tomó la de ahí. cereza? Sí. Efectivamente. Todo en la vida puede ser un bizarro accidente de jardinería. Esta creo que es fácil. Mama Cass Elliot saltó a la fama como una de las mamas de papas con temas tan populares como el que escuchábamos o con Dream a Little Dream of Me. Y Elliot murió la noche del 29 de julio de 1974 cuando se encontraba en Londres y su controvertido fallecimiento se debió a una triste degeneración miocárdica debido a su obesidad. B. Murió al atragantarse con un bocadillo de jamón. C. Mama Cass falleció en un bizarro accidente de jardinería. La C. La C. Vaya muerte con la jardinería. Muerte con la jardinería. No, la A. Yo también creo que la A. Yo creo que la A. El bocata de jamón nadie lo... Es que hubo el falso mito durante mucho tiempo que se había atragantado con un bocata de jamón, que es súper cruel, es una cosa ultra cruel, pero no, Claro. por un problema de corazón debido a su Haciendo obesidad. jardinería. Haciendo jardinería, seguro. Bizarra, no viene. Hombre, el verano del amor. Me está encantando este Bizarro. concurso. Es un temazo. Toto. Bueno, si bautizarte como un hobbit al helado no parece la mejor idea, llamar a tu banda Toto Toto. o Toto aquí O en Toto. España. Que, bueno, yo no sé si lo hicieron por el perro de Dorothy, pues no mejora el panorama en exceso. Pero bueno, ellos se pueden reír de mí en el camino al banco, que se lo llevaron crudo. El fundador de la banda, el batería Jeff Porcaro, fallecía en 1992 y el motivo fue... Un solo de batería demasiado largo.
Murió de viejo. Durante un solo de batería demasiado largo, rompió una baqueta que se le clavó la pierna y lo que le provocó una gangrena que acabó con su vida. Wow. A ver, se lo tenía merecido. B. Murió devorado por un oso grizzly durante una acampada en las montañas rocosas. Into the Wild. C. Jeff Porcaro falleció en un bizarro accidente de jardinería. Qué difícil. Yo diría. Va tocando ya la Yo la jardinería, ve, pero Yo la vale. veo, un oso La ve. rockero Sí, que sí, acabó. sí. Un oso Grizzly, rockero es que Que lo acabó. de la A no te lo has podido inventar. Yo creo que la B también. Sí. La ve, ¿no? Además, claro, un oso rockero. un tío. oso rockero dijo, a ver, hasta aquí hemos llegado. Hasta ¿eh? aquí hemos llegado. Los osos de acabó. la O sea, vale ya de melaza. O sea, un oso de la Ven primera hora del aquí, rock and roll. ven aquí, Toto. Ven aquí, Toto. Pues Jeff Porcaro, no lo vais a creer, Tuvo un accidente de falleció en un bizarro accidente de ¡Guau! jardinería. Poquito, se clavó las tenacillas. ¿Qué pasó? No, por lo visto estaba echando productos químicos en su casa y esos productos químicos le hicieron una reacción muy chunga. También es verdad que por lo visto Perdón. había consumido cocaína en grandes Ah, cantidades, vale. Bueno, pero mira. fue la reacción a esos productos químicos en un bizarro accidente de jardinería. Estoy diciendo todo el rato de esto, todos lo sabéis, por la famosa escena de Spinal Tap en el que sus baterías todos mueren por un bizarro accidente de jardinería. Pues vamos con ellos, que nos vamos. Tonight, I'm gonna rock you tonight. Spinal Tap. No podíamos acabar de otra manera. Después de las vidas perras, la más perra de las bandas. Ponedlo al 11. Bueno, pues qué programazo, que bien lo hemos pasado. Fernando Navarro, Alfonso Cardenal, muchísimas gracias por vuestro trabajo y sobre todo por venir hoy aquí. A vosotros. Señor Sanabria, usted sí que es bizarro, pero aún con la perra vida que lleva es capaz de hacer grandes programas como este o como los que usted despacha en Carretera Perdida. Es para quitarse el sombrero, lástima que no lleve. Yo lo he visto con sombrero y es mejor que no lleve. Se quejará usted de mi tupé. Bueno, lleve su olor de sabueso muy lejos de aquí porque usted no pone algo de luz en nuestras vidas, sino solo oscuridad. Pues vamos. Venga, vámonos. Salud y República ¿Y que la radio? os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.